Generalmente cuando empezamos a vivir la vida, a conocer que toca lucharla, a conocer que hay logros que nos satisfacen y que hay unos que les metemos tanto la ficha y que no lo logramos tanto, vemos cómo se nos erosiona, digamos como que se nos reseca la vida y es necesario humectarla, ¿no? Cuando los hijos de Dios estaban atravesando por el desierto, tenían una esperanza de libertad, de hecho ya la habían encontrado, pero en esa esperanza tenían todavía que sortear una cantidad de conflictos por el terreno, por el clima, por los vecinos, digamos las fronteras que tenían que atravesar, y eran pueblos guerreros. En ese tiempo, aunque todavía lo vemos, se pelea por terrenos, ¿no? Y lo que buscaba el pueblo de Dios era asentarse, tener su propio territorio, poder glorificar y alabar a Dios, porque así fue el discurso que le dio Moisés al faraón para poder sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y salir de la esclavitud no es tan sencillo. Lo podemos ver en todo lo que se vivió, lo que nos cuenta la palabra de Dios, la Biblia. Pero en nuestra vida espiritual somos esclavos de aquellas cosas que no nos permiten florecer, crecer. Muchas veces son los vicios, muchas veces circunstancias no favorables que nos frenan esos ímpetus y esos anhelos de glorificar el nombre de Dios, porque muchos tenemos la intención de tener presente a nuestro Dios, pero las circunstancias a veces no son tan dadas. Estamos caminando por un desierto, estamos buscando alrededor, pero nuestra esperanza siempre es renovada, porque la fuente de vida, la fuente que humecta esa erosión en nuestras vidas se llama Jesucristo. Entonces, Él es en nuestra vida ese refresco, ese manantial, y ese manantial es esa agua pura, esa agua deliciosa, esa agua que nos da la fuerza para continuar en medio de las luchas. El pueblo de Dios avanzó con la ayuda celestial. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, también avanzamos con la ayuda celestial. Nosotros somos la intención de Jesús, la intención del Padre, la intención de ser dotados de la sabiduría de su Espíritu. Y eso es mucho que decir. Hemos sido renovados en nuestro espíritu, en nuestra manera de vivir, y tenemos que cumplir con esa renovación en nuestro cuerpo. Por eso tenemos que, en nuestro cuerpo físico, espiritual, o sea, somos tripartitos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. O sea, en nuestro complemento total de seres vivos necesitamos refrescar nuestra vida con la presencia de Dios todo el tiempo. Y nosotros tenemos lo que necesitamos y tenemos mucho más de lo que anhelamos. Pero tenemos que anhelar en lo espiritual la presencia viva, ferviente de Dios todo el tiempo, de nuestro Padre Celestial. Y me encanta el pasaje de Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 8, que habla justamente simboliza nuestra vida como el árbol, ¿no? Y me encanta, de eso se ha hablado y se ha hecho muchas prédicas, muchos discursos, pero cada día trae una enseñanza especial. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado. ¿Quién será como el árbol plantado? Aquel que confía en Dios, aquel que busca el manantial de vida, aquel que se permite transformar su vida a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que dice que junto a la corriente echará sus raíces. No hay manera más refrescante de tener al lado ese líquido precioso que nos está suavizando esa resequedad de la garganta, y hablo de lo físico, pero ¿cómo será en lo espiritual? Es lo mismo. Es un refresco, es un alivio, es una sensación de placer, de gusto, el recibir el agua de vida, esa corriente de vida que es Dios, que es Jesucristo en nosotros.
porque entonces cuando nos sentimos refrescados en la presencia del Dios, pues nuestra vida brilla, pues nuestra vida se muestra fértil, se muestra maravillosa, dando fruto. Aquí habla que junto a la corriente echará sus raíces. Entonces empezamos a extendernos, porque eso es lo que hace una raíz. Crecer, fortalecerse, buscar más terrenos, meterse más en lo profundo de. Y eso es hermoso, tenemos que entrar en la profundidad del manantial de vida que es Cristo en nosotros. Echar nuestras raíces en aguas preciosas, deliciosas. Y mira esas promesas que dice, y no verá cuando viene el calor. Y es una representación metafórica de cómo nos sentimos acalorados, abrazados del sol, fastidiados, como en llamas, muy calientes. En el momento del desierto, pues esa es la situación, estamos pasando momentos duros que también se semejan con todo, con el contrario, que es el frío, la tormenta fuerte. Pero todas esas son metáforas solo para ver cómo en medio de tanto calor o en medio de tanta tormenta, tanto frío, hay una solución, hay una presencia, hay un equilibrio. Estamos guardados, estamos saciados de la sed, del calor abrasador, o estamos calientitos con su presencia cuando está la tormenta. ¿Y cuál es esa representación? Cuando vemos que ha pasado la lluvia es un refrescante maravilloso para la tierra yo creo que respira, recibe el oxígeno, todo lo que conlleva esa lluvia, porque es creada con inteligencia, con sabiduría, la sabiduría de Dios, que trae ese aliciente, ese nutriente para que veamos esos prados verdes, esas hojas que crecen de los árboles maravillosas, esos ramajes tan brillantes y preciosos, porque son nutridos desde el cielo. ¿Y qué hacen esos árboles? Extienden sus ramas, como presagiando que allá desde las alturas es donde viene la ayuda celestial, es donde viene el nutriente, es donde nos sentimos plenos. Y entonces viene el complemento del sol, del alimento, de la clorofila, que sabemos de que se alimentan esas plantas verdes. Y así lo dice la palabra, sino que su hoja estará verde. Y me encanta, y continúa y dice, y en el año de la sequía no se fatigará. Hemos pasado años de sequía. Hemos pasado situaciones difíciles en nuestra modernidad. Hace poco pasamos esa tormenta horrorosa, terrible, la pandemia, ¿no? Y otras tantas que hemos pasado. Pero dice que en ese tiempo, en ese año de pandemia, no nos vamos a fatigar. Tal vez nos relajamos un poco, sentimos el calor o la tormenta, pero tenemos ese refrescante precioso, nuestro Dios Padre Celestial, su Espíritu de sabiduría, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos dar el fruto que todavía estamos dando el fruto de aquellos que pasamos esa tribulación difícil. Si nos fijamos en los árboles, ellos tienen raíces y esas mismas raíces hacen que ellos estén sólidos, hacen que ellos estén firmes. Pero el agua también juega ese papel importantísimo en sus vidas, porque todo árbol y toda planta se nutre del agua. Sea de ese manantial que corre, de ese río que corre, o el agua lluvia, que igual es la que nutre ese manantial. Entonces, meditando en muchas cosas de todo esto, nosotros los hijos de Dios, cuando estamos alejados de nuestra fuente de vida, que es Cristo, es que podemos vivir esas comparaciones de calor, podemos vivir esa comparación de la vida de un árbol con nuestras propias vidas. Y muchos de nosotros estamos cerca de Dios y tenemos esas hojas brillantes, verdes, dando el fruto. Pero hay otros que están marchitándose o están careciendo de vida
porque vienen a esa fuente de a poquitos o están demasiado lejos de la fuente. Y por más que extiendan esas raíces, no alcanzan. Y no porque Dios esté esquivo y se aleje, es porque ponemos frenos, es porque hay tropiezos, es porque hay barreras que no nos permiten estirarnos tanto que podamos estar en esa presencia. Lo primero que tenemos que hacer es desbloquearnos, es quitar esos estorbos, esos obstáculos de nuestra vida. Esa agua de vida es la que nos permite estar llenos de vigor, llenos de todo lo bueno que existe en este mundo, hablo espiritual, del reino de los cielos, que nos permite discernir lo bueno de lo malo, los que nos humectan nuestra vida, aclarándonos nuestros sentidos, nuestra vista. Y cuando estamos en ese ámbito, en ese ambiente, entonces somos árboles frondosos, verdosos, llenos de vida y dando fruto. Porque nuestras raíces están junto a esas corrientes de agua. Esa agua que le está proporcionando el nutriente vital para dar el fruto y para sostenernos. Entonces podemos ver también lo que dice este versículo: y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, que si estamos firmes sobre nuestra roca que es Cristo y estamos junto a Él, estaremos seguros, tranquilos, confiados, gozosos, porque nuestra vida depende únicamente de Él, no de las circunstancias que nos rodean, porque se presentan muchas circunstancias. Tenemos para escoger, pero Dios nos aconseja, pero su espíritu de sabiduría nos dice: por ahí no es. Él está siempre con nosotros. Y entonces no depende de las circunstancias que esté pasando el mundo, sino de cómo estoy yo llevando esa coinonía, esa relación, cómo me estoy alimentando, cómo estoy bebiendo ese nutriente. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos sentimos secos, cansados, debilitados, es cuando tenemos que venir a esa fuente. Es cuando tenemos que revisar nuestra vida, qué está obstaculizando ese avance, esas raíces extendidas, por qué no llegan, cuál es el tropiezo, y empezar a cavar y a quitar esos obstáculos, esas obstrucciones, y dejar que fluya hacia la fuente de vida. Porque cuando hacemos eso, los problemas que suceden, porque están a la vista, a la flor del día, y nos afectan, pues las dificultades no nos van a hacer flaquear. Los vemos, pasamos la pandemia, no fue fácil. Nos tocó vivirla, experimentarla, sentirla. En toda nuestra parte psicológica nos afectó físicamente, no podíamos salir de nuestra casa. Estábamos acostumbrados a unas rutinas y fue difícil acostumbrarnos a tantas cosas. Ver cómo se renovaba el mundo y el mundo viviendo todo eso en diferentes zonas, con diferentes culturas, frenadas en un solo propósito. Una confinación que nos sirvió para reflexionar, para valorar. Algunos fueron para fracaso, otros fueron de gran sabiduría. A algunos se les destruyó el matrimonio, a otros se les fortaleció. ¿Qué hace la diferencia? Muy importante hacer ese análisis. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? No podemos entrar a juzgar ni a decir que le fue mal porque está orando mal. No. Tal vez era el tiempo de perfumar el cielo y se fue. Pero tal vez fuimos desobedientes, pero tal vez, y entramos en análisis, ¿no? Lo único cierto es que los que pasamos con bien, tuvimos la dicha y la fortuna de pasar con bien, podemos glorificar el nombre de Dios, su compañía, su presencia, su ayuda, su misericordia. Pudimos pasar ese momento. No porque alguien lo hizo mejor o peor, porque tenemos un Dios que es misericordioso y nos ayuda. Porque a pesar de esas dificultades,
Tal vez intentamos flaquear, pero Dios nos ayudó. Porque sabemos en quién hemos creído. Porque sabemos en quién hemos confiado. Porque esa fuente de agua es eterna y nunca se acaba. Y cuando confiamos de esa manera tan plena y tan especial, pues nuestra vida va a ser victoriosa. Todo es cuestión de vivirla, experimentarla. Solo el que la vive es el que se la goza. Y es una frase verdadera. Entonces yo te invito a que no te alejes de tu fuente de vida, que es Jesucristo. Porque muchas veces los afanes de la vida nos hacen alejarnos de Él. Las rutinas, el querer alcanzar las metas rápidamente. Y por eso es que nos cansamos, por eso vamos a una carrera vertiginosa. Y nos cargamos y nos sentimos que estamos a punto de desfallecer. Pero si nos decidimos a seguir a Cristo, a confiar en Él, a buscar esa corriente de vida en medio de nosotros, esos afanes van a pasar como nada. Vivimos el afán de la pandemia y fue dura, pero la pasamos. Vamos a pasar al otro lado. En medio de la tormenta vamos a pasar al otro lado. En medio del fuego vamos a pasar y no nos vamos a quemar. En medio de tantas pruebas, si confiamos en la verdadera presencia del Dios que nos ayuda, somos más que victoriosos. Hay una palabra aquí que me gustó escribirla. Está en Jeremías, en el capítulo 17, versículos 7 al 8, está en la Biblia, ¿no? La traje de ahí. Bendito el hombre que confía en el Señor. Esa es la premisa maravillosa, lo primero que tenemos que hacer. Somos benditos los seres humanos cuando confiamos en el que todo lo puede. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Confía y pone su confianza. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es otra versión. Y a través de la Biblia el Señor nos enseña su carácter y nos educa de cómo debemos proceder en la vida. Ahí están los secretos maravillosos para tener vidas de éxito. Yo llevo ya bastantes añitos siendo seguidora de nuestro amado Señor Jesucristo. Y no dejo de aprender, ni dejo de maravillarme, de sorprenderme de la forma como el Espíritu Santo utiliza cada palabra, cada verso de la Biblia y le da un significado de acuerdo a la situación que estemos atravesando. Haz la prueba, yo sé que la has hecho, sigue haciéndola. Y vamos a ver que la palabra de Dios realmente es viva. No solo para los que están en angustia, no solo para los que están desesperados, enfermos o en debilidad. Es una presencia constante, reveladora, aún para los momentos de gozo, aún para poder disfrutarnos de esos momentos de victoria. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta el espíritu, y permitamos que la palabra penetre, porque es vida, porque es nutriente, porque es consejo, porque es ayuda, porque es fortaleza, porque es amor, porque es luz, porque es fuego, para que la usemos en todos los tiempos, en las diferentes situaciones donde estemos pasando. Y duele saber que hay tantos hijos sumidos en la depresión, en el dolor, o en ansiedades o en tristezas, que luchan por levantarse cada día y viven en tiempos como árboles secos. Sería maravilloso que extendieran sus raíces. Y esta palabra es para todos aquellos que quieren acercarse al poder y la gracia, a saciarse de la fuente de vida, a ser árboles frondosos dando el fruto esperado, siendo hermosos para Cristo, para Dios, para el Padre, para el Espíritu de sabiduría, entendiendo y conociendo y aplicando su palabra.
tendremos vidas menos sufridas, más saciadas, menos erosionadas, diría yo, hablando en términos de humedad, de recibir el agua de vida, el nutriente del manantial. Nuestra victoria está en Cristo, nuestras habilidades están en Él. Somos gentes imperfectas amando a un Dios perfecto que nos enseña y nos capacita a buscar la perfección. Entonces, necesitamos creer la palabra, necesitamos mantenernos buscando la presencia de Dios y su palabra. Y el Señor nos librará y suplirá esas necesidades para que atravesemos esa tormenta, para que pasemos al otro lado, para que llegue el tiempo de la luz en medio de la oscuridad, para que llegue el tiempo de la saciedad en medio de la escasez y para que esa agua de vida nos humecte en medio de la sequedad. Linda palabra. Vamos a sacar el tiempo, vamos a edificarnos de la palabra de Dios, vamos a buscar su presencia, vamos a saciar nuestra sed de anhelos, de sueños, en casa, en familia, profesionalmente, en todas las áreas de nuestra vida. En Cristo tenemos la respuesta, en su palabra escrita, en la oración, en el diálogo, en la presencia constante, pero bebiéndonos, pero accionando, pero tomando el nutriente, colocando la fe y poniéndola en acción, porque sabemos, porque conocemos, pero a veces lo dejamos en el papel o en la emoción de la prédica y salimos y se nos olvida. Es momento de accionar nuestra vida, de formar un bosque eterno de vida, dando frutos, dejándonos llevar por la grandeza del Dios que nos ama, que nos proporciona su presencia, su vida, su palabra. Saquémosle tiempo al estudio de la palabra, saquémosle tiempo a entrar en esa intimidad preciosa con nuestro Padre, que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida, porque dichosos somos los hombres que buscamos su presencia. Termino con el Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llegue su tiempo da el fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace es prosperado. Me encanta terminarlo así. Todo lo que hace será prosperado. ¿Quieres ser prosperado en todo lo que haces? La clave está en deleitarnos en la ley del Señor, meditarla de día y de noche. Esa es la clave. Y todo cuanto hacemos prosperará. Termino también, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Un árbol seco no da frutos. Entonces vamos a dar los frutos esperados. Qué lindo, ¿no? Vamos a entrar en ese tiempo de coinonía, de oración. Refréscate en la presencia de su palabra, en la presencia de su amor, en la unidad perfecta, en la coinonía preciosa de Dios. Esbózale tal vez tu dolor, tu tristeza, tu impotencia, tu debilidad, tu incredulidad tal vez. Y Él será la fuente de vida que salta para vida eterna en todas las cosas que tú hagas. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos renueva nuestra esperanza. Tú eres esa fuente de vida. Eres tú, Señor, ese manantial que nos das a beber. Necesitamos refrescar nuestra vida, Señor. Y por eso hoy estoy atento, atenta, obediente. Tú tienes todo lo que necesitamos y mucho más. Anhelamos esa presencia. Todo lo que necesitamos está en ti. Si obedecemos a esta palabra, si la meditamos de día y de noche, seremos como ese árbol plantado, que vivimos junto a esa fuente, a ese manantial de vida, dando el fruto a tiempo. Y nuestra hoja va a estar reverdecida, brillante, hermosa. Creceremos plantados en tu presencia, oh Dios. Y todo lo que vamos a emprender va a ser prosperado, fructificado, porque tú serás nuestro deleite.
Y ese deleite lo encontramos en tu presencia, en tu palabra, en tu amor. Queremos meditar tus mandamientos, seguir tu camino. Padre Santo, te adoramos. Padre Santo, te exaltamos. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que traes a nuestras vidas, Señor. No queremos ser esos árboles secos, queremos vivir con plenitud de gozo, con paz, con armonía, con victoria en ti, Señor. Gracias porque tú eres ese manantial, esa fuente de vida que hoy tomo y me sacio y me zambullo y me profundizo en medio de ese océano de fuente de vida. Nos limpiamos con tu poder y tu gracia, con el poder de la cruz, de la muerte y de la resurrección para vivir vidas de reino. Gracias, Señor, por todos los que oran al otro lado conmigo. Gracias porque tú has escuchado sus lamentos, sus dolores, sus tristezas, y tú les sacias con vida, tú les sacias con tu palabra, tú les sacias con tu amor, tú les sacias con tu poder, les sacias con la soberanía de poder levantarlos a vidas diferentes. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y nos sentimos edificados, Señor, y séllala con el poder y el fuego de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y que no se borren jamás. Gracias por las señales, por los milagros que están ocurriendo ahora, por las nuevas esperanzas que nos das y por aquellos que renuevan también su fe en ti, Señor, y por aquellos que alcanzan la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos orado. Amén, amén y amén.